testimonio completo de un ex satanista infiltrado dentro de las iglesias cristianas evangélicas, para que nosotros tengamos mucho cuidado. Ese satanista cuenta cuando él era satanista y lo que tenemos que tener cuidado dentro del pueblo de Dios. Por el gran amor del Señor no somos consumidos, porque sus misericordias nunca fallan. Son nuevas cada mañana y grande es su fidelidad. Sepan que yo testifico para la gloria de Jesús. Si tú también te encuentras en esas cosas, dale tu vida a Jesús, Él te perdonará, Él está ahí, te necesita, murió por ti. Uno lo azotó, lo escupió, uno le puso una corona de espinas en la cabeza, recibió clavos en las manos, en los pies, una lanza en las costillas. Todo esto por ti, Él te necesita, murió por ti, vino por ti y por mí. Él me salvó y lo que ha hecho por mí, también lo quiere hacer por ti. En la tercera posición, tenemos a los verdugos. Ellos son los que se encargan de matar. En este punto, me gustaría llamar su atención sobre una cosa. Cuando los brujos quieren matar a una persona, primero comienzan lanzando un hechizo sobre él o ella, luego roban su sombra y la muerte sigue poco después. Cuando la persona muere, su familia normalmente toma su cuerpo, va a enterrarlo al cementerio y regresa a casa. Y por la noche, todos los hechiceros que tramaron el complot de asesinato se reúnen en el cementerio. Es lo que estaba haciendo. Cuando llegamos allí, nos reunimos alrededor de la tumba de la víctima, y con el látigo, golpeamos la tumba 3 veces. Y cuando golpeaban la tumba, la persona que habías enterrado salía y le devolvían su sombra. La persona se vuelve consciente y es capaz de reconocer a todos los hechiceros que lo rodean. La persona sabrá que, esta persona es mi tío, este es nuestro vecino y este es de nuevo el padre de fulano de tal, etc. En ese momento, incluso si la persona grita, Jesús, Jesús, ven y ayúdame, les aseguro que Jesús no vendrá porque el Señor Jesús no es el Dios de los muertos, sino de los vivos. Entonces, mientras aún estás vivo, es hora de dar tu vida a Jesús y renunciar a todas las cosas malas que estás haciendo, mentiras, inmoralidades sexuales, chismes, etc., porque si mueres sin abandonarlos, Jesús no vendrá a ayudarte. Después de todas estas ceremonias, tomamos un huevo y lo aplastamos en la cabeza de la víctima. Luego, propusimos 5 nombres de animales y sacamos a suertes. Mientras echábamos suertes, si caía sobre un chivo, la persona se transformaba en chivo y venían los verdugos a descuartizarlo. Y cuando terminaban de cortar, si queríamos crear una posesión demoníaca, tomábamos esta carne desmembrada y se la dábamos a mujeres de cementerio y brujas que, a su vez, iban a venderla en el mercado del mundo de los humanos. Y cuando están vendiendo eso, hay una mano en sus puestos, esta mano es la mano que llama. Es invisible a los ojos normales. Esta mano está ahí en el mostrador y agita para llamar a las personas que vienen al mercado. Así que cuando llegas al mercado, esta mano te llama. Llegas, compras cosas sucias, las llevas a casa y te las comes. También tomamos los dedos de los cadáveres, los convertimos en cigarrillos y los vendimos. Es por eso que a muchas personas les resulta muy difícil dejar de fumar porque ya han fumado dedos humanos sin saberlo. También convertimos los dedos en papas fritas grandes. También tomamos las heces de cabra y las convertimos en maní. Tomamos sangre humana y la convertimos en aceite de palma, y todas estas cosas se vendieron en el mercado. Tomad muy en serio lo que os digo porque es la verdad. Ahora que estas cosas están en nuestros mercados, ¿qué vamos a comer? La Biblia dice en 1 Corintios 10, 25 a 26,
comed de todo lo que se venda en la carnicería, sin hacer preguntas de conciencia, porque el Señor es la tierra y todo lo que hay en ella. ¿Qué significa eso? Si eres un hijo de Dios, un verdadero cristiano, eres una morada en la que Dios vive por su Espíritu. Cuando entras en el mercado con el Espíritu Santo en tu cuerpo, esta mano de llamada no puede atraer al Espíritu Santo, ¿no? El Espíritu Santo te guiará solo donde hay cosas sanas. Y cuando los compras, los comes y no tienen ningún efecto negativo en ti. La única manera de protegerse de todas estas manchas es tener a Jesucristo y asegurarse de que realmente lo tiene a Él. Porque solo el Señor puede conduciros a las cosas puras. Cuando éramos hechiceros, solíamos comer carne humana con fufu, pero en ese mundo, nunca había visto un solo campo de maíz, ni siquiera había un molino. Por lo tanto, ¿dónde solían encontrar las brujas la harina para preparar fufu? En la entrada de cada mercado, los hechiceros ya han colocado sus redes. Cuando compras, por ejemplo, 2 cubos de harina, cuando llegas al nivel de la red que no puedes ver con los ojos normales, dividen la harina por la mitad y se quedan con una parte de ella. Cuando vuelves a casa, miras y ves que todavía tienes tus 2 cubos de harina. Pero cuando los cocinas, comes de todo, pero sin estar lleno. Es porque una parte de ella se quedó en las redes. Y por la noche, los hechiceros vienen a recoger todo lo que han dibujado para cocinar su fufú. De ahora en adelante, cuando vayas al mercado, debes orar antes de salir de tu casa, envía fuego a las redes de los hechiceros para que estas redes no retengan tu harina, y que sus redes sean quemadas por el fuego de Dios, en el nombre de Jesús. Puede suceder que en un momento determinado, alguien le diga, vi al señor o la señora fulano de tal. Y tú respondes diciendo, no. La persona de la que estás hablando ya está muerta e incluso ha sido enterrada. Pero la otra persona te dice, no. Lo vi. ¿Qué significa eso? Eso significa que los hechiceros ya lo han sacrificado, pero aún no lo han comido. Devolvían la víctima a la persona que la había sacrificado y él o ella la usarían, ya sea para pescar, o en los campos, o para cazar, y durante ese tiempo, todavía se puede ver a la víctima. Y es cuando la víctima se cansa que quieren acabar con él y comerse su cuerpo. Pero si hay hechiceros que quieren promover, no convertirán a la víctima en una bestia, la dejarán como está. Allí, hay ollas grandes con agua hirviendo en su interior. Y estas ollas se ponen en un fuego de leña. Luego toman a la víctima y la arrojan a la olla. La persona eventualmente morirá por el dolor que sentirá en la olla. Y después de eso, lo sacarán de allí y comenzarán a desmembrar su cuerpo, y los hechiceros que quieren ser promovidos comerán la carne humana en su estado normal, en el estado humano. Agua bendita ahora, si quieren crear otra forma de posesión, matarían a una persona, recuperarían su cuerpo y lo dejarían durante 4 días. Después de 4 días, el cuerpo comienza a hincharse y al cuarto día, comienza a descomponerse y en el proceso de descomposición, el cuerpo comienza a secretar un líquido. Tomamos ese líquido y luego se lo dimos a los falsos profetas como agua bendita. Hay personas entre nosotros que ya han bebido agua de los profetas, especialmente mujeres porque son las que les gustan mucho las profecías. Amados, la profecía por excelencia es la palabra de Dios. La palabra de Dios es la clave de todo. Eso es lo que solíamos hacer con los falsos profetas, les dábamos esa agua y la gente iba a su casa a buscarla. Muchas personas creen que solo pueden ser liberadas cuando se les hace beber agua bendita o aceite de la unción, o cuando se les hace pasar por el fuego. No, mi amado. Así no es como puedes obtener la liberación. La liberación es solo en el nombre de Jesús.
El hermano da una advertencia sobre el desliz relacionado con el mal uso del aceite en las iglesias de hoy. Menciona, entre otras cosas, los llamados aceites del matrimonio, de la fecundidad, etc. Continuó diciendo que Dios no está detrás de esas cosas y que todas esas prácticas provienen del diablo. Como las brujas destruyen los matrimonios, me gustaría decirles que hay muchos hechiceros en la iglesia. Les pido que abandonen su brujería. Te explicaré cómo los brujos destruyen los matrimonios. Nadie aquí puede decir que nunca ha pedido agua potable a otra persona. Si un hechicero quiere destruir tu matrimonio, el agua potable que le pidas se usará como una puerta abierta para llegar a ti. Antes de darte agua, primero escupiría en la taza. Tan pronto como bebes esta agua contaminada, estás infectado y comienzas a comportarte de manera insolente y irrespetuosa con tu pareja. La saliva que pone en el agua es un soporte donde aterrizarán los demonios. Cuando bebes esta agua, estos demonios entran en ti y son los que te instan a cambiar tu comportamiento. Empiezas a discutir y el resultado es el divorcio. Si purificas esta agua en el nombre de Jesús antes de beberla, cancelarás estos encantamientos. Es por eso que siempre debes purificarlo todo en el nombre de Jesús. Te daré otro ejemplo. Estamos aquí en África. La gente a menudo va a la casa de los demás para encender fuego. Si tu vecina viene a buscar un fuego en tu casa, ¿la echarás? Ciertamente no. Sin embargo, cuando tratas con una bruja, tan pronto como llega a tu casa, tiene en la mano un polvo llamado powder aspergillum, y este polvo es invisible para los ojos normales. Mientras la bruja toma el fuego, ella abriría su mano, este polvo permanecería en su brasero y serviría como puerta de entrada a los demonios en su hogar. Y estos demonios son los que te van a instar a discutir, hasta el punto de divorciarte. Por lo tanto, debes orar cada vez para cubrir tu casa con el fuego de Dios. Lucha libre, voy a hablar de lucha libre. Pero antes de eso, leamos la palabra de Dios en Job 20, 15 a 18. Job 20, 15 a 18, escupirá las riquezas que se tragó, Dios hará que su estómago las vomite. Lo que trabajó duro, debe devolverlo sin comer, no disfrutará de las ganancias de su comercio. Sé que hay muchas personas entre nosotros que ya han estado en un estadio para ver lucha libre. Hay personas entre nosotros que ya han seguido a los luchadores mientras pasaban por la carretera anunciándose. Hay muchos de ellos. Pero lo que es más grave es el hecho de que la gente no sabe lo que hacen los luchadores. Mucha gente cree que la lucha libre es un deporte. La lucha libre es el satanismo escondido detrás de la fachada de un deporte. Cuando todavía estaba en la escuela secundaria, solíamos divertirnos con amigos. Solíamos hacer pequeños anillos, colocábamos 4 estacas y poníamos ladrones alrededor de ellos, y luego, pusimos fichas allí y jugamos. Hay muchos niños que también hacen eso. Aquí llamo la atención de los padres. Cuando veas cosas así, cuando tus hijos empiecen a darse nombres de luchadores y jueguen, no creas que es solo un juego. No, para el diablo no es un juego. Él siempre quiere aprovecharse de eso, debes prohibírselo a tus hijos. Cuando estábamos jugando así con amigos, yo ya era un hechicero y mucha gente venía por allí. Un día, yo ya era un hechicero, les dije a mis amigos, ahora tenemos que buscar el poder para dar demostraciones. Aunque todo lo que hacíamos era gratuito, aún teníamos que buscar poderes. Y cada uno de nosotros tenía que ir solo a buscar el poder. Así que un día dejé la universidad. Cuando llegué al Boulevard de la Independencia, pasé por el Hospital Daco, y llegué al estadio de Icoula. Después de mirar el tablero, noté que se organizaban combates de lucha libre y se invitaba a luchadores de diferentes ciudades.
Aproveché para ir a conocer a un luchador de Colbesí, en el Hotel Amani. Cuando llegué, hablé con él y le di el motivo de mi visita. Después de escuchar lo que le dije, comenzó a reír y dijo, cómprame una cerveza primero. Le compré una cerveza y, al final, me dijo, como eres tú el que vino solo a pedir esta fuerza mística, tienes que buscar los objetos que mencionaré. Me dio la lista de los objetos que debía buscar y lo dejé. Cuando conseguí todas esas cosas, volví a verlo. Eran casi las 7:30 p.m. Pero cuando llegué, en lugar de comenzar la ceremonia de inmediato, primero me habló de otras cosas. A las 11:30 p.m., me dijo de nuevo, como tú eres el que vino aquí solo para buscar poder, irás con todos estos objetos que trajiste al cementerio, los colocarás en una tumba y cuando llegues allí pronunciarás un encantamiento. Y a las 11:30 p.m. salí del hotel Amani, solo, y fui al cementerio de abetos. En este punto, el hermano describe el camino al cementerio y todas las ceremonias que se llevaron a cabo. Después de eso, regresé a la casa del luchador, le expliqué todo lo que había hecho durante la noche en el cementerio y me pidió que regresara por la noche. El hermano continuó su testimonio describiendo otras escenas de su iniciación en la casa del luchador. Y luego, primero me dio una sotana roja en la que estaba escrito Sagame, el nombre de un demonio que controla 9 cementerios, y me dijo esto, cuando llegues a casa, a medianoche, te quitarás toda la ropa y usarás esta sotana, pronunciarás encantamientos y te acostarás. Eso fue lo que hice. Por la mañana, cuando me desperté, miré debajo de mi almohada y había un pequeño paquete. Cuando lo abrí, había un polvo verde en el interior. Luego tomé ese polvo y fui a ver al luchador al hotel. Cuando llegué allí, me dijo de nuevo, como tú eres el que vino solo a buscar el poder, por la noche irás al cementerio y desenterrarás una calavera. Y por la noche, fui allí con un pico, tomé el camino que conduce a Colbesí. Me detuve en el cementerio de Catousembe. Después de hacer lo que el luchador me había pedido en el cementerio, volví a verlo. Cuando leí todo lo que había tomado en el cementerio, me dijo esto, ahora, toma dinero, salpícalo con el polvo que tienes, y ve y tíralo en el camino en 2 lugares diferentes. Fui y actué de acuerdo con sus recomendaciones. Un día después, volví a ver al luchador, y cuando llegué a su casa, noté que el cráneo que le había dado estaba lleno de sangre. Esta sangre era la de las 2 personas que habían recogido el dinero que había tirado en el camino. Ten cuidado, amado mío, porque puedes vender tu vida a un precio verdaderamente ridículo. Hay personas que, cuando encuentran dinero en el camino, miran a todos lados y si ven que no hay nadie allí, lo recogen y se lo meten en el bolsillo. Esto es muy peligroso. Y cuando la calavera se llenó de sangre, me la dio, me pidió que la bebiera y la bebí. Luego me dijo, salpicarás un río con la parte restante del polvo. Buscarás un río que es muy frecuentado. Y luego fui al río Pola en Colomoni. Había muchos jóvenes que solían bañarse allí y también muchas mujeres que solían ir allí a lavar. Y el luchador también me dijo esto, cuando lo salpicas con el polvo, las personas que se bañan allí automáticamente entrarán en contacto con demonios, y la ropa de las personas que lavan la ropa allí se infectará con demonios. Entonces, las personas que usarán esta ropa sufrirán, y cuando tengan dolor, tendrás éxito. Hice todo lo que me había dicho, salpicé el río con este polvo y 2 días después, 2 niños murieron allí. Otra secuencia de su iniciación. Y al día siguiente, regresé a la casa del luchador, y me dijo, hoy vamos a concluir. La iniciación continúa en la casa del luchador. El hermano continúa con su testimonio. En su habitación,
había un trozo de madera con el que comenzó a golpearme, y mientras me golpeaba, tuve la impresión de que me estaba arañando. Y a partir de entonces, incluso el trozo de madera se rompió. Más tarde, tomó una postura de lucha y me dio 4 golpes en el antebrazo en el pecho. Cuando se habla de golpe en el antebrazo en la lucha libre, se está hablando del antebrazo, es un golpe a la altura del pecho. Me golpeó 4 veces, pero sentí que me estaba rascando. Ni siquiera me había movido, lo miré y luego el luchador comenzó a temblar. Me miró y me dijo, de todos modos, eres una gran persona. Y después de eso, me dio un jabón llamado Lux, en francés, Savon Lux. Cuando miras este jabón con cuidado, ves la imagen de una dama. Ella es una dama del mundo de la oscuridad, su nombre es la señora Sophie. Entonces, cuando compre este jabón, antes de usarlo, purifíquelo. Si Dios quiere, también hablaré de las diferentes damas que ves en las lociones de belleza, Diprazón, Rico, Juana, e incluso en productos de maquillaje, Rojo, Malva, y hablaré de los demonios que actúan sobre esas cosas. Luego me dio este jabón. En un rincón de su habitación había un jarrón, y en el interior había agua y algunas raíces. Y me pidió que fuera a bañarme allí. Después de bañarme, me dijo, mantén la espuma en tu cabello, no la quites. Y me pidió que viniera y me acostara en la cama a su lado y me dijo de nuevo, debes quitar la espuma al principio del canto del gallo, pero si te duermes y no escuchas el canto del gallo, debes saber que morirás mientras duermes. Y ese día, amado, estaba acostado en la cama junto al luchador con los ojos abiertos. A menudo digo que los satanistas son muy serios, porque cuando uno les pide que hagan algo, cumplen de inmediato. Cuando Lucifer nos dijo, por ejemplo, que tendríamos una reunión en el fondo del Océano Atlántico a la 1 a.m., a la medianoche ya estábamos todos allí porque si llegábamos con solo 1 minuto de retraso, es decir, a la 1:01 de la madrugada, el diablo nos mataría automáticamente. Pero entre los hijos de Dios, no es el caso. Si el pastor les da una orden, no todos obedecen. Amados, en 1 Samuel 15:22 la Biblia nos dice, mejor es obedecer que sacrificar. Obedecí y alrededor de las 3 a.m., cuando el gallo cantó, me desperté rápidamente y fui a quitar toda la espuma en el jarrón y volví a la cama. Alrededor de las 5 de la mañana, el luchador me despertó y me dijo, toma el jarrón ahora, ve y vierte su contenido en el camino. Salí, fui y vertí el contenido del jarrón en el centro de salud que está cerca del cruce de las avenidas Michel Casongo y la Casa Social. Después de eso, volví a ver al luchador, y alrededor de las 7 a.m., me dijo, en unos minutos, veremos si lo has logrado. Unos minutos más tarde, sentí como si alguien me hubiera apuñalado en el estómago. Sentí que algo comenzó a fluir en mi cuerpo, sentí que subía al pecho y bajaba al antebrazo. Cuando llegó al antebrazo, me di cuenta de que era un clavo grande que estaba en mi cuerpo. Y me dijo esto, el clavo que estás viendo es el poder de Tarzán Engine, y funciona con el espíritu de la primera persona que pone un pie en lo que has vertido en el camino. Así que salí con el fetiche, ese poder y la piel de jaguar. Hay muchas personas que dicen, no, para que alguien pueda matarme, debe ser un miembro de mi familia. No estés tan seguro. La persona que puso un pie en lo que yo había vertido en el camino, no era un miembro de mi familia. Aprenda a comenzar su día con el Señor Jesús, porque mientras duermes por la noche, los hechiceros, los satanistas, los magos multiplican constantemente las trampas. Y hoy vemos a muchas personas que hacen consignas. Cuando llegan a algún lugar y se dan cuenta de que han pisoteado algo, dicen, sin efecto.
Amado, ten cuidado. El, sin efecto, no es un eslogan. Si no caminas en el temor de Dios, y sucede que pones un pie en tales cosas, incluso si dices, sin efecto, te aseguro que habrá consecuencias. El versículo de Isaías 54, 17 que dice, ninguna arma forjada contra ti prevalecerá, y refutarás toda lengua que te acuse. Esta es la heredad de los siervos de Jehová, y esta es su vindicación de mi parte, oráculo de Jehová, es solo para aquellos que caminan en el temor de Dios. Entonces, si comienzas tu día con Jesús, Él te precederá en el camino y destruirá todas las trampas de los malvados que te esperan allí. El Señor anulará todos estos fetiches en tu camino antes de que pases por allí. Las consecuencias de la lucha libre, sé que hay luchadores que ya han testificado. Pero no estaban en el misterio del aire, no sabían cómo funcionan los demonios. Solo estaban haciendo sus demostraciones, no sabían por sí mismos lo que estaban haciendo a los espectadores. Yo era un satanista al lado de Lucifer. Tenía 406 demonios que estaban a mi servicio, y vi cómo Lucifer enviaba a los demonios a este mundo. Incluso cuando los luchadores se anuncian y pasan por la carretera cantando, atraen a mucha gente. Todas esas personas desconocen los planes de Satanás. La gracia sea con todos ustedes que tienen a Jesucristo como Maestro. Continúa en la parte 8 Jonas Lukuntumpala 8. Testimonio de un ex satanista. Este testimonio es la octava parte de una serie de 13. Mientras que los luchadores pasan en el camino, en primer lugar, si hay una mujer embarazada, ella perderá automáticamente su embarazo a través de un aborto espontáneo. En segundo lugar, incluso roban la fertilidad de las niñas. Hay algunas chicas que se encuentran infértiles porque siguieron a los luchadores cuando eran más jóvenes. En tercer lugar, robaron a las jóvenes la oportunidad de casarse. La Biblia dice esto en Eclesiastés 7, 14, cuando los tiempos sean malos, considera. Amados, consideren, traten de averiguar el origen de la situación por la que están pasando. Puedes empezar a condenar a la gente, mientras que tu desgracia podría haber venido del hecho de que, cuando eras más joven, te atraían los luchadores que pasaban y a los que habías seguido, sin ser consciente de las consecuencias de lo que estabas haciendo. Dios dice en Jeremías 33, 3, clama a mí, y yo te responderé, y te diré cosas grandes e inescrutables que tú no sabes. Entonces, cuando los luchadores están en el estadio luchando entre sí, primero comienzan con técnicas de lucha que han aprendido a través de la lucha libre. En cuanto a la lucha libre, al principio existe lo que se llama lucha grecorromana, luego viene la lucha libre olímpica y, finalmente, la autodefensa. También hice todas estas técnicas de lucha que acabo de mencionar. Y luego, pasan a la segunda fase. Esta fase de la lucha es satánica, es en este nivel que ves demostraciones de poder. En algún momento de la pelea, uno toca las trompetas. Esto tiene dos funciones: detener a las legiones de demonios del oponente y llamar a las legiones de demonios que son favorables a ese luchador. Cuando los demonios que uno ha invocado abandonan el mundo de Satanás y entran al estadio, caminan primero sobre las cabezas de los espectadores antes de llegar al ring. Por eso, si observas con atención, ves que las personas que van a un combate de lucha libre regresan a casa cansadas. Entonces, cuando estos demonios llegan al ring, el luchador que los invocó los usa para derribar a su oponente. El oponente se caería, el árbitro contaría y luego se levantaría de nuevo, o el oponente tendería a caer. En algún momento, verás que comienza a resistirse, y cuando se resiste, significa que los demonios que vinieron no son capaces de derribarlo. Entonces, el otro tipo hipnotizará a su oponente. Y cuando lo hipnotiza,
lo ves hacer algunos gestos. La gente no sabe lo que eso significa. De hecho, cuando hace esos gestos, toma a los demonios que vinieron y los envía de regreso a la multitud de espectadores. Cuando estos demonios van a la multitud, acortan la esperanza de vida de las personas que están presentes. Y cuando regresan al luchador, lo usa para golpear a su oponente, y así es como gana la pelea. Cuando gana, los espectadores comienzan a aplaudir sin saber que este hombre acaba de ganar porque usó el poder que obtuvo al acortar su esperanza de vida. Amados, solo Dios sabe la cantidad de años que vamos a pasar en esta tierra, pero debido a este tipo de espectáculo, el diablo ya ha cortado la esperanza de vida de muchas personas. Es la razón por la que algunas personas mueren antes de tiempo. Sabemos que todos moriremos. Pero si uno tiene que morir, debe morir a la hora señalada por Dios y no a la hora señalada por el diablo. Para ustedes, que ya han estado en un estadio para ver un combate de lucha libre, sepan que el diablo ya ha cortado su esperanza de vida. Y si a sus hijos o a su esposo les gusta la lucha libre, y ya han estado en un combate de lucha libre, también sepan que Satanás ya ha cortado su esperanza de vida. ¿Cuántas veces fuiste a un estadio donde se está llevando a cabo un combate de lucha libre? ¿Cuántos años te quedan? Cuando vas a un estadio donde se está llevando a cabo un combate de lucha libre, ya no estás en la presencia de Dios, ya no estás protegido por Dios, y el diablo puede hacer contigo lo que quiera. Pero no pierdas la esperanza, porque el hombre de los casos graves, que es el Señor Jesús, te devolverá los años que el diablo te ha robado de la vida si te arrepientes. Acércate a Jesús ahora, acéptalo como tu Salvador y Señor, y Él restaurará todas las bendiciones que los agentes de Satanás te han robado, todos estos años que los luchadores te han quitado de la vida. Si vienes a Jesús, Él enjugará toda lágrima de tus ojos. La Biblia nos dice en Joel 2, 25, te pagaré por los años que comieron las langostas, la langosta grande y la langosta joven, las otras langostas y el enjambre de langostas, mi gran ejército que envié entre ti. Si haces de Jesús tu Señor, tus enemigos se acobardarán ante ti. Deuteronomio 33, 29 nos dice, bendito eres, Israel. ¿Quién es como tú, un pueblo salvado por el Señor? Él es tu escudo y tu ayuda, y tu espada gloriosa. Tus enemigos se acobardarán ante ti, y pisotearás sus lugares altos. El poder de la alabanza y la adoración, el secreto para agradar a nuestro Dios es alabarlo y adorarlo porque Él habita en las alabanzas y adoraciones de su pueblo. Cuando adoramos a nuestro Dios, Él abre el cielo y todas las cosas buenas que buscamos descienden a nuestras vidas. Sepan que todas las cosas buenas que buscan están en la mano de Dios. Solo tienes que adorarlo adecuadamente y Él te hará los deseos de tu corazón. Pero como el diablo lo sabe, ya ha redirigido la adoración. El diablo ha dirigido a sí mismo la adoración que normalmente debería ir a Dios, instando a los humanos a hacer cosas que no reflejan la gloria de Dios. La Biblia dice que debemos dar gloria a Dios en toda circunstancia. Pero si examinas tu vida muy bien, te darás cuenta de que lo que haces, cómo vives, cómo te comportas no refleja la gloria de Dios. Y sepan que cuando hacen tales cosas, están adorando al diablo sin saberlo. Sepa que hay demonios que lo instan a hacer todas esas cosas, y a través de este testimonio, el Señor está abriendo sus ojos. El diablo ya no tendrá adoración. Solo nuestro Dios será adorado de ahora en adelante. El diablo y su organización, amado, cuando quieres luchar contra un enemigo, es realmente indispensable conocerlo, así como sus trucos y estrategias. Y cuando los descubras, puedes usar armas adecuadas. Puedes atacar desde la derecha, mientras que tu enemigo está a la izquierda, y en este caso, es difícil golpearlo.
Por esta razón, tienes que saber sobre el diablo y su organización. El cuarto mandamiento dice, mantén a los cristianos en la pobreza diciéndoles que no den diezmos ni ofrendas. El quinto mandamiento dice, ide y difundí el odio entre los cristianos y las divisiones en las iglesias. Hay cosas que vemos. Verán a personas de la misma iglesia, de la misma comunidad, que no se hablan entre sí, sino que se llaman cristianos. Jesús dijo en Mateo 5, 23 a 24, así que, si estás ofreciendo tu ofrenda en el altar y allí recuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, deja tu ofrenda allí ante el altar y vete. Primero, reconcíliate con tu hermano, y luego ven y ofrece tu regalo. Si no haces eso, estás perdiendo el tiempo. Juan 15, 12 dice, amaos los unos a los otros como yo os he amado. Romanos 13, 8 dice, a nadie debáis nada, sino amaros los unos a los otros, porque el que ama al prójimo, ha cumplido la ley. Al diablo le gusta cuando hay odio entre los cristianos. Ese es el ministerio de la serpiente. Y aquí, el diablo usa muchas mujeres en calumnias y chismes maliciosos. Cuando una serpiente quiere ir de un punto a otro, nunca sigue un camino recto. Incluso si el punto está frente a él, hará una línea discontinua. Así es como funciona el diablo. Hay personas, especialmente mujeres, que van de casa en casa para causar calumnias, y a través de sus murmuraciones, crean muchas confrontaciones y serios problemas entre las personas que las escucharon. Hay mujeres que son especialistas en ese campo, esa es la obra del diablo. En cuanto a las divisiones, es un principio del diablo, divide y vencerás. Sepa que sea cual sea el problema que tenga, siempre hay una solución ante Dios. El sexto mandamiento dice, no permitas que los cristianos prediquen, enseñen y testifiquen la gloria de Dios. Con respecto a la predicación y la enseñanza, se relaciona con lo que se dice en Romanos 10, 17, así que la fe viene del oír, y el oír por la palabra de Cristo. Por lo tanto, ¿el diablo no quiere que se enseñe a los hijos de Dios? Él no quiere que nadie enseñe a los hijos de Dios, porque si se les enseña, si reciben la predicación, su fe se fortalecerá. Y una vez que uno tiene fe, automáticamente, uno puede resistir fácilmente al diablo y ser agradable a Dios. Es por eso que nos estaba enviando a los satanistas a las iglesias para que perturbáramos sus enseñanzas y su predicación. Y les expliqué cómo logramos atar la lengua de los predicadores. Cuando testifico, estoy agradecido por lo que Jesús ha hecho en mi vida, la liberación que Jesús me ha dado, me la dio de forma gratuita. No pagué nada, pero es por gracia y debo testificar para mostrar mi gratitud. El séptimo mandamiento dice, ve y difunde la poligamia y tendré varias almas. Hoy en día, hay algunas iglesias que apoyan la poligamia, y hay algunos pastores que incluso promueven la poligamia. Sepan que es un mandamiento del diablo. Cuando leemos Génesis 2, 24, la Biblia dice, por tanto, el hombre dejará a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer. Aquí dice claramente, se aferrará a su esposa y no a sus esposas. Sepa que la voluntad de Dios es que cada hombre tenga una sola esposa si está casado. La poligamia y la cohabitación son pecados ante Dios. El segundo aspecto de este mandamiento dice, tendré muchas almas. Simplemente significa que los niños, que nacerán en estos matrimonios inventados, son almas que ya están a disposición de Lucifer. Tales matrimonios que no están en la voluntad de Dios son nuestros pecados y ese pecado tiene serias repercusiones en los hijos que nacerán a través de este matrimonio porque ya nacieron bajo la maldición. Tú, que desciendes de un matrimonio polígamo, no le pediste a tus padres que te engendraran en tal matrimonio.
Lo que puedes hacer es pedirle perdón a Dios por este pecado de tus padres y rogarle al Señor Jesús que te santifique con su sangre y que limpie ese pecado. Y de esa manera, la sangre de Jesús te liberará y el diablo ya no tendrá poder sobre tu vida. El octavo mandamiento dice someter a los cristianos a la adoración de imágenes e ídolos. Verás algunos cristianos que tienen imágenes de un falso Jesús con un corazón rojo e imágenes de María en sus casas. La Biblia dice que maldito sea el hombre que suprime la verdad. Sé la verdad sobre el catolicismo y si no te la digo, seré maldecido. Hablaré de la magia sagrada en detalle porque he sido iniciado en esa magia por un sacerdote católico español. Sé que hablar de catolicismo es provocar una guerra porque el catolicismo es todo un gobierno. Muchos satanistas se esconden en la Iglesia Católica y tratarán de luchar contra mí. No tengo miedo. Sé una cosa, mientras la misión que Jesús me dio no esté completa, no moriré sin importar lo que se haga en mi contra. Lo sé y tengo fe. La Biblia dice, si Dios está a mi favor, ¿quién puede estar en mi contra? Lucharán contra mí, pero nunca me vencerán, nunca. Sepan que un hijo de Dios no puede temer a la muerte, porque para él, la muerte simplemente está dormida, y cuando suene la trompeta, se levantará para encontrarse con el Señor en el aire. Si un hijo de Dios todavía tiene miedo de la muerte, es al menos una prueba de que todavía hay pecado en su vida. Y aunque tenga miedo de la muerte, ¿es eterno? Entonces, ¿qué? Es mejor morir por Jesús, porque aunque te escondas, aunque tengas los médicos más eficientes del mundo, debes saber que la muerte no pedirá la opinión de nadie cuando venga a llevarte. Será mejor que te reconcilies con el Dios viviente antes de que sea demasiado tarde. Muchas personas creen que si mueren hoy, es el fin. No, estoy obligado a decirte la verdad. Si mueres en pecado, debes saber que es el comienzo del sufrimiento. Abandona la vida de pecado porque es el pecado el que da acceso al diablo en tu vida. El diablo encuentra su fuerza en el pecado. Incluso la Biblia nos dice que el aguijón de la muerte es el pecado. El noveno mandamiento tiene dos partes. La adoración de los antepasados, la primera parte dice someter a los cristianos o a toda la humanidad a la adoración de los antepasados. Hablando de la adoración de los antepasados, puedo darte un ejemplo práctico. Hay personas que, sin darse cuenta, dejan caer algo de comida en el suelo mientras comen y se dicen a sí mismas, es para los antepasados. Y unos minutos más tarde, notas que la comida todavía está allí y, a veces, incluso hay hormigas que vienen y se posan en ella. Mi amado, es realmente absurdo. Es el diablo el que te atormenta así. ¿Tus antepasados se convirtieron en hormigas? Les daré otro ejemplo de la práctica de la adoración de los antepasados. Se trata de tribalismo. El mismo Lucifer nos dijo que el tribalismo en la iglesia es el culto a los antepasados. Hay algunas iglesias donde el tribalismo está en pleno apogeo, uno nombra a las personas de acuerdo con sus tribus. Como hijos de Dios, tenemos el mismo Padre, Dios. Entonces, si ven iglesias donde hay tribalismo, sepan que es el diablo el que reina allí. Aún hablando de la adoración de los antepasados, en algunas religiones, uno le dirá que es difícil llegar a Dios, pero que todavía hay algunas personas que realmente apuntaron a la perfección durante su vida terrenal, y esas personas se llaman santos. Entonces te dirán que primero debemos orar a los santos, y a su vez, le pasarán la oración a María, quien a su vez se la pasará a su Hijo Jesús y Jesús, a su vez, se la pasará a su Padre. Amado, ¿por qué tantos largos días? La Biblia dice en 1 Timoteo 2, 5, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, el hombre Cristo Jesús. Es solo en el nombre de Jesús que debemos orar. Jesús mismo dijo, y haré todo lo que me pidan en mi nombre.
Entonces, ¿por qué estas largas gimnasia? La salvación no se encuentra en otro nombre que el nombre de Jesús. Televisión. La segunda parte del noveno mandamiento dice que los cristianos deben estar sujetos a la televisión para que no puedan resistir la tentación. Solo necesitas mirar a los jóvenes de hoy. Se destruyen a causa de la televisión. Intentan ser estrellas porque quieren hacer como este o aquel músico. Tratan de vestirse de una manera sucia porque quieren imitar a las estrellas que vieron en la televisión. Tenga en cuenta que no debemos mirar nada. Amados, somos hijos de Dios, estamos en el mundo pero no somos del mundo. Hoy en día, hay hermanas que no saben vestirse debido a la televisión. Hay cristianos que ni siquiera conocen 2 pasajes de la Biblia. Pero cuando hablas con ellos sobre esta o aquella película, pueden explicarte todas las secuencias de la película. Se saben todos los episodios de memoria y te los explicarían como si estuvieran allí durante la realización de esta película. Incluso te explicarían lo que no se ha dicho. Te dirían, por ejemplo, a este nivel, deberían haber hecho esto en lugar de aquello. Pero no les pidas que te den un solo pasaje de la Biblia, no lo sabrán. Es este tipo de cristianos los que llenan las iglesias de hoy. Sepan que todo pasará, pero la palabra de Dios permanece para siempre. Sin embargo, le das importancia a las cosas de corta duración y descuidas la palabra que da vida, sana, salva, bendice y entrega. Descuidas lo más importante. Pero cuando se trata de la serie de televisión, 24, eres el número 1, cuando se trata de Prison Break, lo sabes todo, incluso explicas los episodios que aún están en proceso y que aún no se han producido. Amado, ten cuidado. También hay las llamadas películas cristianas como Cara Chica. Mucha gente cree que esta película es una película cristiana. Sepan que los que lo hicieron no son cristianos. ¿Quién ya ha dado su vida al Señor Jesús solo porque vio la película Cara Chica? Ya habíamos visto estas películas en el mundo de Satanás antes de que llegaran a este mundo en 1999 a 2000. Ya lo habíamos visto en 1994 en el departamento de Prince Teilas. El príncipe Teilas es el demonio que ejerce una influencia negativa sobre todos los que llevan el nombre de guía. Al estudiar a la humanidad, Lucifer nos dijo, el hombre en su naturaleza se siente más atraído por el mal que por el bien. Entonces, cuando ves esta película, al principio, te muestran cosas místicas, es solo hacia el final que te muestran una breve secuencia de un siervo de Dios que triunfa. Pero cuando ves esta película, solo recuerda lo que es negativo. Es hechizo de hechicería. Evita el horror, los zombies, los vampiros, etc. Evita ver estas películas. Porque crean miedo, y cuando tienes miedo, no puedes luchar contra el diablo. Hay algunas personas que ni siquiera pueden salir de noche porque vieron una película de terror. ¿Puedes ahuyentar demonios cuando estás temblando? Para ahuyentar a un demonio, debes tomar autoridad sobre él. Pero si tienes miedo, ¿cómo puedes ahuyentarlo? Sepan que es el diablo quien insta a la gente a hacer todo este horror, vampiro, zombie, y la mayoría de los que hacen películas de terror son satanistas. En los próximos días, les voy a dar los nombres de algunos actores satanistas como el hombre que hizo la película Blade, Wesley Snipes, es un satanista listo para usar. Sin embargo, con respecto a la segunda parte del noveno mandamiento, hay películas pornográficas. Incluso hay cristianos que tienen esas películas en sus casas. ¿Qué buscas cuando ves este tipo de películas? Incluso hay jóvenes que se conectan a internet para ver películas pornográficas. ¿Qué busca usted? Amados, debemos temer a Dios. El 10º mandamiento dice, nunca menciones el nombre del llamado Creador y de su Hijo unigénito. ¿Por qué?
Porque la Biblia nos dice en Romanos 10:13, todo aquel que invocar el nombre del Señor, será salvo. En resumen, esos son todos los mandamientos de Satanás. Ahora, si te encuentras en uno de estos mandamientos que acabo de mencionar, debes saber que el diablo tiene un control sobre ti. Debéis arrepentiros y echar fuera los espíritus malignos que hay en vosotros. Amados, si Dios lo permite, hablaré sobre el sueño espiritual o la apostasía. Hay un hombre en esta tierra que no tiene un padre humano. Su madre es judía y su padre es Lucifer. Este hombre es el capitán Samanelli. Es un multimillonario, y por el momento, está en el Vaticano porque el papado es la sombra del anticristo. Por lo tanto, es en el que el espíritu del anticristo se encarnará. Él ya está en la tierra, está en el Vaticano y financia muchas ONG. Cuidado con las ONG, cuidado con las donaciones y los regalos que te dan. Cuando recibas esas cosas, debes orar por ellas antes de usarlas. Son regalos envenenados. Les daré las características de las iglesias de Satanás. En realidad no tendré tiempo de mencionar los nombres de las iglesias, pero a partir de las características, ustedes mismos sabrán cómo reconocer las iglesias de Satanás. Les daré incluso el plan de acción de Lucifer para crear el sueño espiritual en la iglesia. Esa es la apostasía, que no es otra cosa que el abandono de la fe. Sepan que la homosexualidad, el matrimonio entre gays y lesbianas, es la voluntad de Lucifer. Es uno de los puntos que figuran en su plan de acción. En este mundo, amados míos, hay dos ejércitos en oposición. Hay, por un lado, el ejército de Satanás, y por otro lado el ejército de Jesús. Para el ejército de Satanás, el comandante en jefe es el mismo Lucifer. En cuanto al ejército de Dios, el comandante en jefe es Jesús, el Rey de Reyes. Estos dos ejércitos tienen cada uno dos partes. La parte invisible del ejército de Satanás es el diablo, los ángeles caídos y los demonios. La parte visible son hechiceros, magos, luchadores, rosacruces, todos seres humanos que trabajan para el diablo. Para el ejército de Jesús, la parte invisible es Jesús y los ángeles que permanecieron fieles a Dios, y la parte visible es la iglesia. No cualquier iglesia, sino aquella en la que se acepta la manifestación del Espíritu Santo. La gracia sea con todos ustedes que tienen a Jesucristo como Maestro. Continúe en la parte 9 Jonas Lukuntumpala 9.